Y el Señor le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Estudiemos juntos Éxodo capítulo 3. Muchas felicidades a los que están compartiendo, a los que están invitando a otros a sumarse a este plan todos los días estudiando un capítulo de la Biblia. De veras me da gusto recibir los mensajes y saber que hay otras personas que se están comprometiendo a hacer lo más importante, que es buscar a Dios cada mañana. Así que muchas felicidades. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta un relato extraordinario, el camino de Moisés de 40 años en el desierto y su llamado a sacar al pueblo de Israel de Egipto. El versículo 1 nos cuenta cómo Moisés 40 años estuvo pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, en el desierto. Mis amigos, Moisés se convirtió en la abominación de los egipcios. Recordemos que eso lo hemos leído ya. Para los egipcios, los pastores de ovejas eran abominación. Pues él se tuvo que convertir en eso. ¿Por qué? Porque fue llamado a una vida mucho más tranquila, mucho más reflexiva, una vida muy sencilla. Y algunos dicen que aún Moisés quizá no hizo tantas riquezas o no se hizo de riquezas porque las ovejas eran de su suegro. Y bueno, él, como era costumbre en esas épocas, se alejaban de sus campamentos o de sus hogares a largas distancias. Dice que él llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb es lo mismo que Sinaí, el monte Sinaí o el monte Horeb o el monte de Dios. Actualmente se han identificado 3 lugares que son posiblemente las montañas Horeb. Sin embargo, hay una que tradicionalmente desde el siglo V se ha reconocido como la montaña de Moisés, y hasta ahí pues un lugar especial para visitar este monte. También algo muy importante, dice que se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Aquí hay algo muy importante porque se le llama ángel de Jehová, después se le llama Dios y después se le llama también Jehová. Entonces lo que deja claro aquí es que el ángel de Jehová no es un ángel solamente, sino es la segunda persona de la Trinidad, es decir, Cristo Jesús. Jesús mismo es, eso también lo habíamos visto allá en la visita que se le hizo a Abraham por los 3 personajes. Así que el ángel de Jehová es Jesús mismo el que lo llama. Dice que le llama desde una zarza que ardía y no se consumía. Versículo 2. Es bien interesante porque la zarza es un arbusto pues feo, con espinas, no es muy agradable. Sin embargo, algunos comentarios consideran que eso representa a la aflicción, al pueblo de Dios que estaba siendo humillado, que estaba siendo despreciado, así como lo es una zarza. Sin embargo, aunque se estaba quemando, y es decir, el pueblo de Dios estaba pasando por la terrible aflicción, el dolor y la esclavitud, no se consumía, y eso deja que estaba siendo refinado. Qué interesante esta interpretación. También en el versículo número 3 y 4, pues Moisés se acerca, porque eso es algo que le llama mucho la atención. ¿Por qué sucede? Y ya estando cerca, Dios lo llama. Versículo 4. Dios le dice: Moisés, Moisés. Fíjate, un nombre muy interesante porque, pues, aunque ahora estaba como desapercibido, aunque ahora estaba como, pues, ya olvidado, Dios no lo ha olvidado y le dice por su nombre 2 veces. Fíjate que esa forma de hablarle 2 veces el nombre es una forma que Dios ha usado a lo largo de la Biblia para definir un llamado con mucha urgencia. Entonces se le dice que quite el calzado y que no se acerque. ¿Por qué? No es que el lugar era santo o es que ya hubiera sido venerado como santo ese lugar, sino más bien que allí está la presencia de Dios, y eso hace que sea un lugar especial. Recordemos que para las costumbres orientales el calzado, cuando entras a un lugar especial como un hogar o como una iglesia, es muy importante retirarte el calzado para manifestar respeto y también, por supuesto, adoración. Bien, pues entabla el diálogo. Le dice, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Lo que hace aquí Dios es
presentarse y decirle que es el mismo Dios que ha estado dirigiendo desde Abraham, Isaac y Jacob. Y ojo, esto también es muy importante porque lo que está diciendo aquí es, todo lo que vamos a hacer es porque yo hice un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Este pacto es el que me está llevando a hacer esta acción de escucharlos, de ver por ustedes. ¿Y por qué es importante, mis amigos? Es importante porque, como vamos a ver, la conducta del pueblo no era la ideal, no era la correcta. Este pueblo manifestó por muchas ocasiones ser un pueblo duro, testarudo, rebelde. Entonces lo que vemos aquí es que Dios actúa en función del pacto que ha hecho, el pacto que Él ha hecho. Y Él por eso tiene mucha misericordia, porque ha hecho un pacto con este pueblo. Moisés, versículo número 6, se cubre el rostro, tiene miedo de mirar a Dios. Y entonces Dios le deja claro que Él ha estado al tanto del pueblo. Versículo 7 dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, dice la versión Reina Valera. El Señor está atento. Y recordemos, había un tiempo para que esto sucediera. Se había establecido que iban a ser 430 años. Así que lo que está pasando aquí es que está llegando el momento de liberar al pueblo, pero también la maldad y el clamor y el sufrimiento que está llevando el pueblo también está llegando a un punto máximo. Es la hora de actuar. Mis amigos, aquí queda muy claro que el Señor conoce las aflicciones de su pueblo, que el Señor conoce lo que sufre su pueblo y también sabe en qué momento llegará su liberación. ¿Por qué? Porque yo creo que es una pregunta muy humana, es una de las preguntas más antiguas. ¿Por qué sufro? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me sucede esto? Pero sobre todo, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo tendré que estar en esta situación? Bueno, aquí vemos que Dios está al tanto de sus hijos y de alguna manera siempre está presente con ellos. Entonces, en el versículo número 8 se da la indicación, vas a sacar a Israel de Egipto, lo vas a llevar a una tierra buena y ancha que fluye leche y miel, y esa era la descripción para Canaán. Y sí, muchas partes, muchos lugares de Canaán eran lugares pues muy buenos dentro del contexto. Recordemos que esas zonas son desérticas. De hecho, allí en el monte Sinaí, en el monte Oreb, son unas cadenas de montañas muy cerradas, muy desérticas, y cuando uno ve las imágenes, uno dice, bueno, ¿dónde fue a pastorear las ovejas? Porque no se ve que haya nada que puedan comer las ovejas. Sin embargo, dentro de todo ese contexto, la tierra de Canaán era una tierra muy buena. Esas expresiones de fluye leche y miel era como un dicho para determinar que algo era muy bueno. Entonces se le da esta indicación, pero la respuesta al versículo número 11 deja claro lo que había pasado en el corazón de Moisés. Él dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta respuesta, mis amigos, deja claro que 40 años habían hecho un cambio extraordinario en el corazón de Moisés. Cuando él mató al egipcio, él tenía la convicción. Moisés, cuando descendió a sus hermanos, él tenía la convicción de que Dios iba a liberar a ese pueblo por su mano. Y él, claro, desde ser príncipe y estar en el palacio, él pensaba que iba a ser a través de una revuelta, a través de estrategias militares, a través de la capacidad que él tenía para liderar, para organizar. Él creía así, pero como vimos en Hechos y también vimos en Hebreos y lo que hemos leído, el pueblo ni estaba listo, ni era la manera en la que lo iba a realizar. Fueron 40 años para que él llegara a aprender la manera en la que Dios realmente quería usarlo. Él tuvo que perder su orgullo y su autoridad egipcia para aprender humildad y un liderazgo pastoral, para entender que su identidad no era la de un egipcio, sino su identidad era lo que él era delante de Dios, y aprender a confiar en Dios, que eso, mis amigos, por lo que hemos visto, le cuesta al ser humano. Él tenía que dejar la impulsividad, la autosuficiencia, el sentirse poderoso, el sentirse que él podía y el sentir que yo lo puedo hacer y ahora lo vamos a hacer. Y él tuvo que tener que aprender la paciencia, aprender la fe y aprender a escuchar a Dios para saber qué es lo que Dios quiere. Él tuvo que entender que no iba a liberar a un pueblo. Él tenía que entender que llevaría el plan de Dios a
la tierra prometida a este pueblo. Mis amigos, grandes cambios tuvieron que suceder en el corazón de este hombre para poder hacer y cometer y llevar adelante el plan de Dios. Mis amigos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en la misma condición de Moisés? ¿Cuántas veces nos ha llevado años para transformar el corazón? Y aunque conocemos al Señor, el ser impulsivos, el ser duros, el ser arrogantes, el pasar por momentos de que nos sentimos con plena autoridad, tantos y tantos defectos que puedes analizar esta mañana. ¿Cuántas veces nuestros hogares, nuestros matrimonios, cuántas veces en nuestro trabajo la gente sufre por nuestro carácter? ¿Cuántas veces se han tenido que acostumbrar a nosotros? Pero Moisés tuvo que pasar por el desierto, 40 años. Moisés tuvo que pasar por este desierto para dejar de ser la esencia que él tenía en Egipto y llegar a ser la esencia de lo que Dios quería que él fuera. Y es en esta duda, es en esta incertidumbre, es en esto de decir yo no puedo hacerlo, yo ni siquiera soy capaz o yo no soy digno. Ojo con esa palabra, yo no soy digno. Fue cuando él realmente estaba preparado, cuando él realmente estaba listo para hacer esta obra, era cuando él menos confiaba en sí mismo. Mis amigos, hay muchas cosas en la vida que nosotros hemos malogrado, hemos mal hecho. Desde cosas sencillas hasta cosas complejas. ¿Por qué? Porque nuestro carácter nos lo ha impedido, porque nuestra forma de ser nos lo ha impedido. Pero los golpes del desierto de la vida nos pueden llevar a reflexionar. Los golpes de la vida, los golpes del desierto nos pueden ayudar a pensar, a recapacitar y darnos cuenta que solamente dejarnos en las manos de Dios, confiar en Él, a ser humildes delante de Él, a pensar, a tomar esa identidad que Moisés tuvo, lo que nos puede capacitar para hacer las grandes cosas de la vida. Dios le dice a Moisés, ¿sabes? Ve, vas a hablar con los ancianos de Israel. Ojo con esta palabra muy interesante, los ancianos de Israel, es decir, en Israel había jefes de cada tribu. No necesariamente eran adultos, pero se les llama ancianos porque eran los líderes. Habla con ellos y ellos te van a escuchar. Ve a hablar con el faraón y diles, deja ir al pueblo, y él no te va a escuchar. Mis amigos, ¿sabes que estas dos expresiones dejan claro que Dios trabaja en el corazón de los seres humanos? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios trabaja en el corazón de las personas. Algo que tú y yo no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Por eso te digo que orar por tus familiares que no creen en Dios, orar por tus hijos que sientes que se están alejando de Dios, orar por tu matrimonio, que no puedes cambiar a tu cónyuge, no lo puedes cambiar, es decir, transformarlo, no lo puedes transformar. Dios puede hacerlo porque Él toca los corazones de las personas. Y el Señor le dice, tú vas a salir de ahí. Y es más, vas a salir con riquezas. Le van a dar riquezas al pueblo y van a venir a adorarme a este monte. Apreciados amigos, te invito para que vuelvas a leer y releer esta historia. Me parece que tiene muchos detalles muy valiosos, como el que le dicen a Moisés, yo estaré contigo. ¿Quieres que el Señor esté contigo? ¿Quieres que el Señor haga ese cambio en tu corazón? ¿Quieres que el Señor te habilite para hacer las cosas grandes de la vida que han estado esperando porque no estás listo en tu carácter para enfrentarlas, para hacerlas? Piénsalo. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en ti a través, no sé, de negocios, de emprendimientos, de alguna empresa, de algún trabajo, de algún matrimonio, de alguna familia, de algo que tú quieres hacer en la iglesia. Todo eso quizá está esperando por un cambio en nuestro carácter. Querido Padre Celestial, esta mañana nos ponemos en tus manos, reconociendo que necesitamos nosotros pasar por el desierto, reconociendo que necesitamos pasar por ese desierto para poder tener una identidad como hijos tuyos, para pasar por ese desierto, para poder ser transformados en lo más profundo de nuestro ser. Lo suplicamos, lo pedimos, lo anhelamos de todo corazón, que podamos un día ser tan mansos y tan humildes, Señor, y tan sencillos de corazón como lo fue Moisés. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.